esto que les vamos a contar, que subir las pensiones con el IPC puede ser demasiado caro, porque el IPC está demasiado alto, en castellano, que se empobrezcan los pensionistas. Esto es lo que tenemos y esto es lo que ahora mismo se está planteando. ¿Quién paga la crisis? Sabemos que lo van a pagar ya los salarios, porque las nóminas suben un 2,3%, los precios están subiendo un 8,3%. Así que sabemos que los trabajadores se van a empobrecer. ¿Qué dice ahora el Banco de España? El Banco de España dice, esto es la evolución de las pensiones y esto es lo que nos han ido costando. Hemos ido gastando cada vez más y más y más en pensiones. Pero este año, con la inflación en el 8,3% ahora y cerrando a un 6,3%, esto puede dispararse a este nivel. Puede ser un gasto extra de en torno a 12.000 millones de euros. Revalorizar las pensiones con el IPC, dice el Banco de España, es esa cantidad, 12.000 millones de euros si la inflación es del 6,3%. Esta es la cifra macro y esto es lo que a nivel macro dice el Banco de España. ¿Cuál es el problema? El problema es si uno baja esta cifra a tierra. Si uno baja la cifra a tierra, lo que tenemos es que la subida estratosférica de las pensiones en realidad lleva la pensión de 1.100 a 1.200 euros, de 1.180 a 1.259. Es una subida de 74 euros. No les tengo que contar cuánto ha subido la cesta de la compra, ¿verdad? Ni cuánto ha subido la luz. Bueno, pues esto ahora mismo es lo que se plantearía. El Banco de España sugiere que no suban las pensiones. Es más, sugiere que haya un empobrecimiento de los pensionistas con un argumento primero, el de que es demasiado caro, y dos, este otro, el de que se nos ha vaciado la hucha de las pensiones. Y esto es cierto, la llegamos a tener en 66.000 millones de euros y a día de hoy está prácticamente vacía. Pero es que los planes del gobierno dicen que todo esto de aquí en adelante ha de hacerse como van a ver. Todo esto ha de crecer en 50.000 millones. Así que, ¿qué dice el Banco de España? Esto es demasiado caro y esto impide el ahorro. Así que, básicamente, se dice, empobrezcanse los pensionistas. ¿Qué responde el Gobierno? Que el compromiso para subir las pensiones, lo mismo que los precios, es un compromiso que ha firmado no el Gobierno, sino el Congreso, decía Nadia Calviño. Eso yo creo que el Gobierno lo tiene claro y lo hemos dicho reiteradamente. Hay una ley que determina el alza de las pensiones con arreglo a la evolución de los precios, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y este es un Gobierno comprometido con esa ley. Falta yo creo que sofisticación en ese análisis del Banco de España. No he visto ningún elemento nuevo que yo conozca que me haga cambiar mi valoración sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y la valoración que hemos hecho conjuntamente, diría, con los agentes sociales y con el Pacto de Toledo. Sigo diciéndoles lo que les digo cada noche. Traemos aquí autoridades en esto. Hoy no les van a ver sentados aquí, pero les agradezco a los dos el esfuerzo que están haciendo porque los dos son grandísimos expertos en materia de pensiones. Miren Echezarreta, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, al que hemos literalmente sacado de una boda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Permítanme que se lo pregunte a los dos. ¿Tienen que empobrecerse los pensionistas, tal y como plantea el Banco de España? Profesora Echezarreta. Mi respuesta rotunda es la de los pensionistas. No nos podemos empobrecer los pensionistas porque ya no somos ricos, porque ya estamos bastante empobrecidos. Es que se habla a veces como si los pensionistas fuesen ya magnates, ¿no? Y que fuesen ricos y tuviesen dinero para todo. Los pensionistas viven vidas muy, muy modestas y algunos ni siquiera llegan a eso. Y por lo tanto, a mí me hace mucha gracia que se hablen de que tienen que empobrecerse de una manera más matizada, pero se habla de que se tienen que empobrecer realmente como si fuera una cuestión
que se puede hacer o que se puede optar por ello. Y entonces yo me pregunto, ¿y por qué no se opta de la misma manera con todos los demás gastos públicos de un país? ¿Por qué no tienen que empobrecerse, por ejemplo, todos los diputados que cobran su salario en Cortes? ¿O por qué no se tiene que empobrecer todo el servicio público, qué sé yo, de la legislación, de toda la legislatura, de todo lo judicial? De esto no se habla nunca, de que tiene que empobrecerse. Simplemente se singularizan los pensionistas para que tengan que tener menos dinero y tengan que empobrecerse. Entonces, a mí me gustaría, en más de tiempo y en otras circunstancias quizá, pero que nos explicasen profundamente por qué este grupo social, un grupo social que además no tiene otros recursos porque ya ha pasado la edad en que ha trabajado mucho, y por qué entonces ese grupo social es el candidato a que todas las disminuciones que haya que hacer hay que hacerlas en ese sentido. Y por lo tanto, yo estoy rotundamente en contra. Yo estoy rotundamente en contra de que se tengan que empobrecer, aunque sin ninguna duda también les tocará algo. Pero de tocarles algo a aceptar que sean los que se tienen que empobrecer, me parece que hay mucha distancia. Santiago Carbó, el Banco de España dice son 12.000 millones, esto no se puede digerir. 12.100 millones, ¿es un gasto excesivo? Bueno, lógicamente es un gasto significativo, un gasto importante, ¿no? Pero yo creo que es la filosofía lo que está detrás, ¿no? Si al final la inflación, al final de año, o por lo menos en los últimos 2 trimestres, pues es elevada, pues lógicamente habrá supuesto un impacto importante de empobrecimiento de toda la sociedad española, ¿no? Y entonces lo que yo creo que el Banco de España está diciendo es distribuyamos lo más equitativamente posible esa posible revisión que se pueda hacer de, pues tanto de salarios, márgenes, porque realmente tienen que estar todos, por lo menos en ese sentido. Y ahora se está planteando que sean también pensionistas o salarios de los empleados públicos. ¿Por qué? Porque al final, lógicamente, los pensionistas que cobran las pensiones más bajas, pues a lo mejor no tiene ningún sentido, por supuesto, que les afecten, pero quizás si hay que buscar una distribución lo más equitativamente posible, pues igual sí que debería, si llega el caso, es decir, que igual no tiene por qué hacer falta, si llega el caso, yo creo que debería estar encima de la mesa la posibilidad de las pensiones más altas, ¿no? Que yo creo que es lo que se plantea, es decir, alterar o cambiar las pensiones más bajas, yo creo que en este momento no es absolutamente nada oportuno. Pero lo que no puede ser es que quizás las pensiones más altas sí que crezcan por el nivel de la inflación y, sin embargo, salarios más pequeños de personas que están trabajando, pues se les congele, ¿no? O que en el acuerdo pues no reciban el tratamiento adecuado, ¿no? Es complicado, porque al final son muchos temas sensibles, pero sí. Profesora Etxezarreta, ¿esa posibilidad existe? ¿Esa posibilidad, la de que las pensiones altas, esas sí mengüen? Es que yo lo que quiero comentar es a qué se le llama una pensión alta. Porque resulta que las pensiones que están por encima de 2.000 euros al mes son exclusivamente el 1,3% de todas las pensiones. Y que entre 1.000 y 2.000 euros, son el 12,7% por encima de los 2.000 euros. Y entre 1.000 y 2.000 euros son el 27%. Si hablamos de pensiones altas, da la impresión de que los que cobran esas pensiones altas están viviendo en la mayor holganza y en la mayor posibilidad. Y realmente resulta que cobran 2.000 euros al mes y mucha gente está pagando rentas casi de 1.000 euros al mes. Es decir, que hay una tendencia, yo me atrevo casi aún arriesgándome a llamarle una maniobra que lleva ya bastante tiempo, que está intentando dividir a los pensionistas, haciendo ver que lo que cobran los que cobran más de 2.000 euros, que son muy pocos y que además el máximo total son 2.700 euros, máximo total bruto. Es decir, el pensionista más rico cobra 2.700 euros y de ahí tiene que pagar unos impuestos. Entonces, claro, hablar de pensiones altas da la impresión de que están cobrando esas pensiones que aparecen a veces en la prensa como pensiones privadas de algunos señores y señoras que tienen mucho dinero. Profesor Santiago El Carbó. máximo de la pensión, Santiago Carbó, decía usted pensiones altas. Sí, dice la profesora Etxezarreta, las pensiones altas no lo son realmente.
Claro. Cierto es, Además, pero también hay salarios por debajo de esas y que probablemente se vean afectados por el pacto de rentas. Perdón, Santiago Carbó, vuelvo con usted enseguida, pero profesor. que yo creo que en el... Sí. En el pacto de rentas van a estar, lógicamente, todos los salarios, y va a haber salarios por debajo de esa renta, de esa pensión máxima. Yo creo que si se pone encima de la mesa estudiar, yo no digo que se tomen decisiones a priori, eso se tiene que analizar y eso se tiene que llegar a un pacto. Es decir, aquí la clave sería un pacto que diera estabilidad y que diera certidumbres, diera certezas para el futuro. Y yo creo que ahí es donde quizás se puede abrir el tema de las pensiones más altas. ¿Por qué? Porque también la riqueza de los españoles, la mayor parte de la riqueza, más del 70%, es de aquellas personas que tienen más de 60 años. Entonces, a mí lo que me preocupa es que no haya una solidaridad intergeneracional, es decir, que vuelva a recaer el coste, el impacto más grande de esta crisis, vuelva a recaer sobre las generaciones más jóvenes que ya están teniendo suficientes dificultades. Con eso no estoy diciendo que haya que tener un empobrecimiento de las pensiones, sino que en el debate se abre de todo, no se excluye a nadie, porque entonces la carga a repartir es más grande para los que se quedan encima de la mesa a recibir esa carga. No. Indudablemente la carga a repartir tiene que ser lo más equitativa posible, pero es que creo yo que hay muchísimas rentas en este país que están muy por encima de esos 2.700, que solo cobran el 12% de los pensionistas, porque entonces habría que plantearse muy seriamente qué pasa con todos aquellos que son más del 60% que cobran menos de 1.000 euros, porque la media es 1.000 euros, pero más del 60% de los pensionistas cobran más de 1.000 euros. Entonces yo estoy dispuesta a discutir qué pasa con los que cobran mucho, pero es que lo que me planteo es que mucho no son 2.700 euros, cuando hay pensiones privadas, por ejemplo, de muchísima cantidad, y hay beneficios empresariales de muchísima más cantidad. Entonces, si tenemos que poner en cuestión efectivamente la justicia para todos en el reparto equitativo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que me parece que se están haciendo generalizaciones y utilizando las palabras de una manera tan superficial. Pensiones altas nos hace pensar en esos señores que tienen unas pensiones privadas, que han podido poner enormes cantidades en fondos de pensiones privados y que cobrarán mucho seguramente. Pero estamos hablando de pensionistas que han trabajado y han pagado por lo menos 35 años, bastante más que 2.000 euros, porque si cobran más también han tenido que pagar más, y se está hablando de ellos como si tuvieran que distribuir ellos. Bueno, pues si tienen que distribuir ellos, vamos a ver en el otro extremo por dónde se tiene que distribuir. Les voy a preguntar enseguida, pero lo de todos me parece crucial. Les voy a preguntar enseguida por perspectiva de largo plazo, porque lo que se estaba hablando, no el profesor Carbó, sino el Banco de España, que hablaba de pensiones altas, lo que se estaba hablando es esto. Y vamos a echarle un vistazo a quien está ahora mismo viviendo o malviviendo esa pensión, porque quien está malviviendo esa pensión nos cuenta cómo. Teresa se acaba de jubilar y su pensión no llega a los 800 euros. Después de toda una vida trabajando como sociosanitaria en atención a domicilio, ahora es experta en estirar cada céntimo, por ejemplo, en su consumo de electricidad. Intento que sea lo mínimo, o sea, lavadoras 2 a la semana, cocinar 2 veces a la semana y el resto pues es guardarlo. No se pone calefacción, tampoco ventilador. Cuando le preguntamos si ahorra, le da la risa. Voy a ahorrar. Eso es un verbo que no se conjuga. Una lista de la compra, un portátil y a la caza de las mejores ofertas. Teresa hace toda una gincana para llenar la nevera. Ya tengo localizados cuáles son los comercios que son más económicos, más razonables, calidad-precio. Lo que pasa es que están muy desperdigados por toda la ciudad. Voy cogiendo los productos que necesito de aquel sitio, los traslado al segundo, los meto en las taquillas esas, las bolsas, hago mi compra, las cojo, las llevo al tercero y hay que hacer el tour, pero bueno, se hace. Su presupuesto en alimentación. Al mes procuro que no exceda de los 100 euros. La compra grande, de tener en despensa, eso se hace en verano y en invierno con la paga extra. La previsión se ha convertido en una de sus máximas. El futuro de un pensionista es oscuro, oscuro. Yo tendría a alguien en casa que me eche una mano, porque yo no podría hacer las cosas que hago hoy. Un funeral, eso también hay que preverlo.
18,88. Y con todos estos malabares económicos, ¿llega Teresa a fin de mes? Hay que intentar llegar hasta el día 31 y eso sí que cuesta. Que los precios suban más a corto plazo. A largo plazo tenemos otro problema u otros dos problemas, uno de ellos bendito problema. Esto que les vamos a enseñar, nos van a perdonar la historia antigua, es la esperanza de vida del hombre desde el Neolítico y desde que se constituyen las pensiones. Las primeras pensiones se pagan a los centuriones en Roma. Cuando uno había terminado de la batalla en las Galias, recibía sus sestercios y su tierra en el Imperio Romano, donde la esperanza de vida era de 30 años. Uno cobraba a los 24 y moría a los 30, y había 6 años de pensión. ¿Qué nos ha ocurrido? Nos ha ocurrido esto, que en la era industrial hemos tenido todo esto, hemos tenido una fijación de la edad de jubilación en 65 años y una esperanza de vida que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Cuando se constituyen las pensiones modernas, se fijan pensiones para los 65 cuando la gente muere a los 65. Pero es que ahora mismo nuestra esperanza de vida está aumentando 2,3 años cada década que pasamos. De forma que las pensiones ahora mismo que cortan en 65, en realidad pagan a gente que vive hasta los 70, 75, 80, 85. De hecho, eso es exactamente la esperanza de vida que tenemos aquí. 85 años para los hombres en el caso de España y 89, 90 años en el caso de las mujeres. Así que, bendito problema, estamos viviendo más. Pero hay que pagar esas pensiones. Y segundo problema, nuestro segundo problema es que también somos más para cobrar la pensión. De hecho, esta es nuestra pirámide de población y este es nuestro problema. El problema es el baby boom. Hay mucha gente que se aproxima a cobrar la pensión, en concreto son 9 millones de personas que se aproximan a cobrar la pensión y poca gente por aquí para pagar esa pensión. Hay menos trabajadores que pensionistas ahora mismo, así que tenemos un desequilibrio a largo plazo. Esto no significa quiebra, esto no significa lo que quienes venden fondos de pensiones venden, el apocalipsis de la pensión, pero sí significa que hay que hacer ajustes. Y esto puede significar más inmigración aquí, más edad de jubilación o más impuestos, algunas de las cosas que ponen muy nerviosos a todos los partidos políticos. Así que, profesora Etxezarreta, profesor Carbó, les pido a los dos perspectiva de largo plazo. ¿Cómo se arregla esto a largo plazo? ¿Qué hay que hacer para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo? Señor Carbó. Bueno, yo creo que tú has apuntado muy adecuadamente, ¿no? Evidentemente hay que probablemente aumentar la edad de la jubilación, se está en ese proceso, yo creo que tiene que ser siempre después de un debate sólido, porque esto tiene que creerlo la sociedad. Creo que es importante también valorar cómo se computa, es decir, a partir de cuántos años se computa el valor de esa pensión, es decir, probablemente para los nuevos pensionistas se está planteando pues, que sea toda la vida laboral o que sean más años de lo que son en este momento ahora. Por supuesto, nos vendría muy bien mayor natalidad, mayor inmigración, mejores puestos de trabajo, eso nos vendría fenomenal. También cosas pequeñas como intentar eliminar esas prejubilaciones que tan dañinas son también, es decir, hay determinadas medidas, es decir, que pueden corregir este gran desequilibrio que tenemos ahora, pueden ayudar, pero yo creo que hay que sentarse realmente, se han planteado encima de la mesa y hay que cerrarlas. Por cierto, para terminar, yo creo que yo con la profesora me pondría de acuerdo sobre las pensiones por debajo de 1.000 euros, es decir, que yo creo que ahí no está el debate, es decir, yo creo que estaría en otros niveles, ¿no? Pero por debajo de 1.000 euros estoy de acuerdo. Entendido. Profesora Etxezarreta, ¿qué hay que hacer para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo? Bueno, si me permite un poco la ironía, le diría que el famoso economista Keynes decía que a largo plazo todos estamos muertos. Ha pintado usted un cuadro verdaderamente aterrador. Es decir, cada vez es peor el que sigamos viviendo más. No, es como bendito, el ministro de Finanzas problema, japonés, ya he dicho. Que les dijo a los japoneses. Claro, pero perdone, lo plantean ustedes como si fuera terrible el que vivamos más años. Vivimos un sistema económico ahora que resulta que lo único bueno que tenemos, que es que vivimos unos pocos años más, es un problema. Bueno, ¿y por qué solo es el problema de los pensionistas? ¿Por qué no hay otra multitud de problemas en la sociedad que nosotros vivimos que hay que revisar?
Usted me dirá que estamos hablando de las pensiones, evidentemente, pero también tendríamos que hablar de otras muchas cosas. Pero de todas formas, volviendo a decir, ¿por qué los pensionistas tienen que ser los que carguen con el muerto, digamos así, coloquialmente? Es decir, ¿por qué somos los pensionistas los únicos que tenemos que replantearnos? Replanteémonos todos el sistema de distribución de la renta de nuestro sistema económico. ¿Por qué tenemos que pensar únicamente que tienen que ser los pensionistas? Yo creo que no hay ninguna razón para que los pensionistas, que ya han trabajado todos 37 años por lo menos, no se nos olvide esto, que ya han trabajado todos todo ese tiempo, que puedan seguir viviendo justitamente, como lo ha explicado la señora que acaba de hablar. Totalmente, es decir, profesora. Viviendo de pensiones. Entonces, yo lo que digo es, replanteémonos todo, pero replanteémonos entonces todo, y no exclusivamente el tema de los pensionistas. Totalmente. Ya le digo, profesora, ya le decía esta noche, no disparen al pianista. Que nosotros lo contamos no significa que nosotros lo propongamos. Esto hoy ya les decía, no disparen al mensajero. No. Profesora, es un placer volver a escucharla. Pero usted Santiago Carbó, un placer escucharle. Les agradezco a los dos la generosidad que han tenido esta noche. Igualmente. Y les agradezco a los dos que nos hayan acompañado. Gracias y muy buenas noches a los dos. Buenas noches y buen fin de. Esperamos que se pueda seguir mucho más con este debate, aunque no seamos nosotros. Será más que bienvenido. Gracias a los dos, de verdad. Javier Gallego, Carne Cruda, Inmaculada Sánchez, El Siglo, Alberto Pérez Jiménez, Voz Populi, gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, como ven, semana cargadita, la semana que viene más aquí en Las Claves.